El mundo vive una situación extraordinaria. El consumo de los hogares se ha reducido a bienes de primera necesidad, lo cual ha afectado la demanda mundial, y el cierre de fábricas ha perjudicado la oferta global de bienes. Esta combinación de factores se traduce en recesión económica, y cuando hay una crisis siempre surge el nombre de un reconocido economista llamado John Maynard Keynes. El keynesianismo surgió luego de la Gran Depresión, y se dice que tuvo sus mejores años después de la Segunda Guerra Mundial hasta inicios de los 70, época en la cual la economía global tuvo un crecimiento económico sostenido. Pero un descontrolado incremento de la inflación y un alto déficit fiscal previo a la crisis del petróleo dieron la oportunidad para que economistas como Milton Friedman aplicara sus ideas para solucionar estos problemas. Años después la inflación se controló y el keynesianismo había dejado de ser protagonista. Pero en la gran recesión de 2008 estuvo más presente que nunca. Los keynesianos dicen que gracias a sus ideas, esta crisis no terminó en otra gran depresión como la del 29. Para Keynes, el mercado no es capaz de salir de una crisis por sí mismo. El mercado es imperfecto y por eso requiere la intervención del Estado, porque en épocas de incertidumbre los dueños del capital aplazan sus decisiones de inversión, por lo cual el Estado es el único capaz de incrementar la demanda y reducir el desempleo. Para incentivar la economía, Keynes se enfoca en el consumo y el gasto público. Es decir, los bancos centrales deberían aumentar la oferta de dinero disponible en la economía, o sea, crear más dinero, para disminuir las tasas de interés y aumentar el consumo debido a que es más barato pedir prestado dinero. Y por el lado del gasto público, sugiere que el gobierno debería de gastar más, incluso endeudarse si no tiene los recursos, para invertir en la creación de obras públicas y generar empleo. Habiendo dicho esto, actualmente el mundo parece ser muy keynesiano. En el 2020 los gobiernos dejaron la austeridad a un lado y están más dispuestos que nunca a intervenir en el mercado y a endeudarse. Una de las limitaciones del keynesianismo es que al inicio el aumento del dinero en la economía puede disminuir la tasa de interés para incentivar la inversión y el consumo. Pero llega un punto en el que incrementar la oferta monetaria no tiene ningún efecto en la tasa de interés porque ya no puede bajar más. Es decir, esta política deja de ser eficaz. En economía esto se conoce como la trampa de la liquidez. De hecho, la economía en 2020 se acerca a una especie de trampa de liquidez mundial. Las tasas de interés de los bancos centrales en los países desarrollados están en niveles cercanos a cero, pero son inefectivas porque las empresas y los consumidores prefieren tener el efectivo en este momento. Este parece no ser el momento que el mundo quiere debatir la efectividad del keynesianismo, porque es lo políticamente correcto que el Estado incremente la deuda e intervenga en la economía. Es la corriente más conocida que existe, pero sin duda se debe empezar a reconocer las limitaciones de esta teoría económica. ¿Será el keynesianismo la única salida de la crisis? ¿Qué otras corrientes económicas podrían ser válidas en la actualidad? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.